Seguimos con el contenido de Primera Hora, el matutino, por aquí por Teleimpacto, canales 22 y 52. Como siempre, mi saludo especial, con mucho aprecio y con mucho cariño a toda mi gente allá en San Juan de la Maguana, muy especialmente a Diana Rosalba Matos, a mi tía Clemencia Alicia Castillo, viuda Matos, Mamama, así que la conocen en San Juan, Mamama. Si yo estoy diciendo ese nombre, no va a saber nadie quién es. Pero si yo digo Mamama, ya todo el mundo se ubica ahí en la Doctor Cabral con 12 de julio. También a todos mis primos, a Cheo, Jacinto. Saludos también a Ángela, Santos, Humberto, Rolando, todos mis primos allí en San Juan, toda mi familia en San Juan, que yo quiero mucho a mi familia, a mí me hace sentir bien eso. Sí, hombre, cómo no. Saludos a todos ellos, a mi sobrina Fabiola también. Mi papá está aquí ahora, así es que nuestro saludo como quiera. Miren, señores, hay una situación que forma parte del catálogo de los problemas de la República Dominicana, porque ustedes saben que esta situación del pueblo, de nuestro país, es una situación sumamente delicada. Mucha gente que vive hoy aquí, que uno entiende que deben tener las mismas preocupaciones por la gran casa que es este territorio de la parte oriental de la isla Hispaniola, muchas veces no sabe que están atentando contra su propia vida. Y no saben que están atentando contra su propia vida porque el hecho de ellos ser indiferentes o por los amplios niveles de ignorancia que tienen, no les permite a ellos siquiera estar informados mínimamente de la situación del pueblo dominicano, pero también por su falta de conciencia, de conocimiento, de educación, de formación. Hay cosas que están causándoles daño, atentando contra su propia vida y ellos no lo saben. Pero sin embargo, sí se quejan de todo este estado de cosas, fundamentalmente de la dificultad económica, la falta de oportunidad, el pago de impuestos excesivos de la población dominicana en todas y cada una de las partes, el incremento de los precios y de los artículos de primera necesidad y de los servicios, porque no saben tampoco que hay necesidades sentidas de su demarcación que no se hacen, porque a pesar de que se presupuesta cada año el gasto, el ingreso, el gasto del Estado a través de la posibilidad de la obtención de ingresos a las arcas públicas, eso uno entiende que producto de todo este pago de impuestos, de las negociaciones, de los arbitrios, de los aranceles, de los impuestos, de las donaciones, de las negociaciones. Sobre esta base llegan recursos a las arcas públicas, al patrimonio nacional. Y eso a su vez, mediante una planificación, se redistribuye para devolver ese dinero en la creación de vías, carreteras, puentes, edificaciones, el servicio de salud, el servicio del transporte, la educación, todo esto. Ese dinero que se capta, entonces, se redistribuye. Esa es la función del Estado, pero ustedes saben que eso no llega, y ahí el ignorante, el desconocedor, el desinteresado,
esa parte lo siente porque ahí cuando va a un hospital público ya usted sabe lo que le pasa, lo que pasa allí. Necesariamente cuando tiene que poner uno de sus hijos o sus hijos en el sector privado de la educación de este país porque en las escuelas no hay cupo porque ya vieron que los haitianos, de cada 25 niños que hay en un aula, ya hay 9 o 10 que son haitianos y hay que dársela porque el gobierno pactó con ellos. Porque esta indiferencia del gobierno ante esta situación y la gente quejándose y denunciando y el gobierno se hace de la vista gorda es porque realmente hay complicidad. A mí como ciudadano no me puede decir otra cosa, que eso es lo que yo entiendo. Y si no es así, entonces que me demuestren lo contrario. Complicidad, acuerdo, decisión. Pero también cuando necesita un transporte más o menos adecuado que le permita desplazarse con facilidad y a bajo costo, no lo encuentra y así sucesivamente. O sea, el ignorante, el desconocedor, el desinteresado, el individualista reacciona es cuando aquellas deficiencias producto del no empleo del dinero necesario para mejorar las condiciones de ese servicio, de esa necesidad, cuando eso lo afecta, entonces ahí reacciona. Pero después al otro no le interesa. Porque le afecta. Cuando va a un hospital, ve allí, cómprate una jeringuilla que no hay. Ve, cómprate el bajante del suero para ponértele el suero al muchacho. Hay suero, pero no hay bajante. Ve, cómpratela ahí en la farmacia del frente. Que fíjense que siempre en un hospital hay una o dos farmacias en todo el territorio de la República. Chequen eso para que ustedes vean. Y es así, debe ser. Yo estoy de acuerdo que así sea, para que tengan que ir tan lejos. Muchas veces la cercanía de la farmacia produce de que usted pueda tener el medicamento a tiempo cuando no hay en los hospitales, que generalmente no hay. Dicen que lo llevan, pero sabemos también que se pierden muchas cosas ahí. Entonces, cuando esos servicios y esas necesidades, entonces, ¡pum!, te dan, ahí tú las sientes. Pero no te detienes a evaluar, a pensar sobre qué es lo que produce que haya esta deficiencia en estas cosas que a mí me golpean tanto y que me hacen tanto daño. La corrupción. La corrupción. Porque usted podría pensar, ¿qué se puede hacer en una nación cada año cuando de su presupuesto se pierden 43,000 millones de pesos? ¿Usted sabe lo que se hace con 43,000 millones de pesos que se quedan en los bolsillos de los funcionarios, de los políticos y del sector privado? Y hace mucho tiempo, pensando yo con relación a eso y dándole seguimiento a todo el acontecer y el tratamiento a la corrupción, yo lo venía diciendo. Leonel Fernández, cuando fue presidente, dijo que 40,000 se quedaban en los bolsillos de la corrupción. Ahora hay 3,000 millones más que se le agrega a esta cantidad de recursos que son para ser invertidos en la población dominicana a través de ¿qué? De la educación, del transporte, de la salud, de la vivienda, la creación de empleos. Todos aquellos elementos fundamentales para hacerle la vida viable, más viable a la gente. Sin embargo, hay 43,000 millones del presupuesto de cada año en la República Dominicana que se queda en la corrupción. Miren, eso es el 1% del presupuesto de la nación. Y consciente de todo esto, hay que decir que además de que esta cantidad de dinero queda en manos de los ladrones, que constitucionalmente se le abroga y se le da al pueblo dominicano el derecho de administrar los recursos públicos, hay que aclarar también que hay una parte de dinero que se pierde por las concesiones que hace el gobierno al sector privado. Esa exoneración del pago de impuestos, que es un recurso que debe entrar al Tesoro Nacional, queda en las concesiones que se le hacen
a las personas que forman parte del sector privado y que por alguna razón u otra invirtieron en la campaña del gobierno o pertenece al tinglado de los funcionarios de este gobierno. Porque ustedes saben más o menos que en materia de importación hay una figura estelar en la República Dominicana que es el jefe de las importaciones en nuestro país. Y ese individuo tiene a su vez un grupo de adláteres que son los que realmente impulsan y realizan mediante el permiso y mediante la concesión que ese funcionario de Palacio les da, entonces se encargan de hacer todas las compras en el exterior. Pero pertenecen a ese grupo. Ahí viene una serie de exenciones y de concesiones, que es un dinero que debe entrar al Estado, que se queda en manos de los empresarios. Pero no solamente se queda en manos de los empresarios porque el gobierno no les cobra, sino porque además de que no pagan impuestos, te venden sus mercancías, circulan la cadena de distribución y de venta en el mercado nacional, te lo venden al precio que realmente fuera si hubiesen pagado impuestos. Oigan esto. Se entiende que al no pagar impuestos, el precio final de esa mercancía debe llegar a un precio más barato, como si ese empresario importador pagara impuestos. Porque es que lo que debió llegar lo libraron de eso. Por lo tanto, en el precio de costos ya no está el pago de impuestos porque hicieron una concesión. Pero el producto llega al mercado como si se pagara impuestos. Y el gobierno no dice nada. ¿Por qué? Bueno, por los intereses que muchas personas tienen ahí, porque ellos se benefician de eso. Y cuando viene a ver son miembros o parte de esas empresas, o su tío, su querida, o su yerno, meten mucha gente de ellos ahí en esas empresas que mandan a hacer para importar cosas. Y eso queda en mano. ¿Y eso qué es? Corrupción al final. Porque tú sabiendo que hay dinero que debió llegar al Estado y permite que el precio final al consumidor de esa mercancía, de ese producto, no tiene implícito en su costo lo que debió pagar el empresario al Estado. Sin embargo, lo vende como si lo hubiese pagado. Eso es, el conocer eso es faltarle a la población dominicana. Saber que eso se da. ¿Y forma parte de qué? De una cantidad de dinero que el Estado deja de percibir que para ser empleado en las necesidades y en los servicios más sentidos de la población dominicana. No obstante a esto, señores, cuando el dominicano recibe y busca los pírricos servicios que el Estado le ofrece a sus ciudadanos, a un ciudadano completamente desprotegido por lo que le estoy diciendo. Que aunque no le pagan los impuestos al Estado, tiene que pagar el producto como si pagaran esos empresarios los impuestos para ponerle el precio, para que el precio final llegue a la población como si lo hubiesen pagado y las autoridades a eso no dicen nada. Eso es complicidad. Y eso es no cumplir con el mandato que el pueblo, el mandato y la confianza que el pueblo depositó en estas personas para la defensa de los recursos públicos. Entonces, esos indiferentes, esas personas que solamente sienten cuando le dan, ni siquiera eso hace que reaccionen en tratar de saber por qué o reclamar por qué tienen que hacer esto necesariamente. ¿Por qué pasan esto? ¿Por qué sucede? Ni siquiera eso lo hace sensible a ellos de tratar de buscar, conocer
y expresarse y exigir a la población. Porque mire, es duro cuando usted va a buscar un servicio del Estado, que hasta los descentralizados y autónomos tienen unos precios en sus servicios increíbles. La gente ni siquiera se interesa el por qué. Usted sabe lo que es usted buscar un acta de nacimiento y que haya instituciones que le digan a usted que eso tiene una vigencia de 30 días. Y usted vuelve y busca el acta de nacimiento y le vuelve 30 días. Y lo mismo que decía el acta de nacimiento inicial, dice la segunda. No hay ninguna variación. No hay nada. Diantre. Y la gente, y volvemos a lo mismo. Y yo vuelvo a la Junta Central a buscar un acta de nacimiento que como la anterior se venció donde la nueva dependencia que lo voy a llevar, le buscan la efectividad de la fecha de emisión, me dicen que no es válida para que yo vuelva a la Junta Central a pagar 350 pesos por un acta que dice lo mismo que tenía la que supuestamente se me venció con relación a la efectividad. Y nadie dice nada. Y eso no es nada. ¿Y en el exterior cuánto cuesta? Entonces, en todo el exterior no es una situación difícil. Ustedes comprenden, una sociedad que los indiferentes son los más. Fíjense que lo que hacemos bulla con relación a lo que hay que reclamar somos unos pocos, porque los que debieran están comprados la mayoría. ¿Usted sabe lo que es eso? Y nadie dice nada. No le preocupa nada. Bueno, como un acta de nacimiento, a lo mejor el quien la necesite que va y la busca. ¿Ustedes comprenden? Sin embargo, la corrupción, yo digo que la corrupción aquí está legitimada por la indiferencia de la ciudadanía. Y como está legitimada, y estos funcionarios, este gobierno, este partido, roba, se apodera de los recursos públicos con unos 43,000 millones al año de cada presupuesto, y entonces como se lo enrostra a la gente y la gente no reacciona, entonces lo que hace es que es cómplice por omisión, la legitima por el silencio, por la indiferencia la legitima. Quienes hablamos del robo de este país somos pocos, porque hay otros que teniendo la misión social de denunciar lo que está mal hecho, fueron comprados por el gobierno. Ustedes lo están oyendo con relación a esta muestra de la encuesta Gallup. Pero hay funcionarios, hay medios de comunicación, gente de medios de comunicación, que está diciendo que lo que quiere decir la encuesta es que Gonzalo es el que está arriba. Qué pechuga. Gente de los medios de comunicación diciendo que esa medición lo que quiere decir es que Gonzalo será el que va a ganar las elecciones. Oigan, ¿hasta dónde es esto? Oigan, ¿hasta dónde es el compromiso? Y solamente se quedan en leer los titulares ya. Cuando tú entras al cuerpo de la encuesta, eso es terrible. Lo de este gobierno se quemó de arriba abajo ante la consideración que tiene el pueblo dominicano de todos esos renglones. La percepción, lo que el pueblo entiende, lo que el pueblo cree. Oye, ustedes, además, nosotros sabemos que esto es un desastre. Solamente el PLD y su gobierno y Palacio para llantar puede entender que la República Dominicana puede seguir con esta dirección política. Si en el caso hipotético, el caso remoto, el PLD puede mantenerse, no con el voto, porque el voto no, los votos no hay. No. El voto no hay. Salga a la calle. El voto no hay. No tienen forma de cómo por voto ganar. Yo siempre he dicho a ustedes que el problema es en la Junta. Se lo vengo diciendo desde la convención interna, desde la primaria. Les he dicho que el problema es en la Junta. El sistema de voto automatizado, los celulares, el QR. Ahí es que está el asunto, no es en voto. En voto ellos saben que no hay posibilidad. Ellos lo saben. Ni la coyuntura les favorece. No hay posibilidad. El problema será en la Junta Central Electoral, que nunca he creído en ella. Y a la misma medida que pasa el tiempo me van dando la razón.
Ah, porque eso es. Ah, bueno, gente, yo no creo en la Junta. Bueno, yo te señalo 10 razones por las cuales yo no creo en la Junta. Comenzando desde el proceso, desde el momento en que la eligieron, que la seleccionaron. Lo que se dio para que eso sea, ya yo no, ya, a partir de... Y el tiempo ha ido pasando y ya saben ustedes. Entonces, esa indiferencia es lo que tiene y lo que ha incidido en que mucha gente del exterior que históricamente conoce la República Dominicana no entiende que la República Dominicana de aquel entonces haya cambiado a que ser la República Dominicana de hoy. Tan indiferente, tan indolente. Pero gente que sabe que le están robando lo suyo. Tranquilo, cómplice, no hay problema. Hasta le enrostran eso y lo mandan a la porra. Usted no oye los PLDistas cuando le hablan de su riqueza. Gente arrastrándose, pasando hambre el otro día. Peor que uno. Y ahora tienen yates y tienen hasta aviones. Y tienen hasta helicópteros. ¿Usted entiende? ¿Usted comprende? Sin embargo, 43,000 millones se lo tiran esos leones. Cada año del presupuesto agarrando. Y negociaciones. Y vaina y toma, llévate esto y sobrevalúa esto y coge esto y dame esto y lo otro. Diablo. ¿Y qué fue lo que pasó con esa gente? Diablo. Se le fue el gatillo. El gatillo. Si fuese el gatillo que se le hubiese ido. Pero yo entiendo también que son gente que fueron muy pobres, ¿sabes? Toda esa familia Clare del PLD fueron muy pobres, ¿sabes? Problema para estar vivo, yo lo entiendo. Lo que yo no sabía era que el nivel de la pobreza era tan grande para llegar a estas dimensiones del robo. Eso es lo que yo no sabía. Miren, en otro orden, yo lo que quiero es que la gente se ponga un chin más en defender sus propios intereses. No solamente con este gobierno corrupto, ni del que vendrá, sino de todo, que se ponga en lo suyo, que la nación dominicana es un espacio para todos, donde todos supuestamente tenemos derechos. Supuestamente tenemos derechos porque usted sabe que aquí se persigue un gobierno tan corrupto que se persigue al que denuncia el robo, al que denuncia lo ilegal, lo que está pasando con Marino Zapete. Oye, un periodista en un medio de comunicación dice, hace la denuncia de lo que está pasando, lo persiguen a él es que quieren meter preso. Y hablan de la libertad de expresión y de la democracia. Y todo eso. Ustedes ven que es una pantalla. Un gobierno de pantalla, un gobierno de propaganda. Ustedes ven que van a los sitios y que con la computadora iban e inauguraban y sacaban por detrás para llevarlo para el otro sitio. Para que los medios de comunicación tomaran la filmina y era lo mismo del otro. Pero qué vergüenza, señor. ¿Y tiene la vergüenza esa vaina? Y gente que yendo a inaugurar. No, hombre, no. Los dominicanos tenemos que defenderlo de nosotros, ¿eh? Para que después los hijos no nos digan irresponsables. Que cuando tenemos que jugar nuestro papel social no lo hicimos. Y entonces ellos van a heredar lo que vamos a heredar aquí en la República Dominicana con estos haitianos, estos chinos y gobiernos como estos. Y la indiferencia, entonces, de los dominicanos. De una gran parte importante de los dominicanos. Finalmente quiero decir que estoy muy de acuerdo con la posición asumida con el licenciado Luis Abinader, que emitió unas declaraciones en el día de ayer donde decía que se oponía a la venta del 50% de las puntas catalinas. Eso nosotros lo hemos considerado inconcebible desde el punto de vista del ejercicio del poder. Saber de que aspectos tan sencillos, aspectos como estos de la electricidad que son tan técnicos, que son fácticos, de los sectores fácticos de la sociedad, porque la electricidad como elemento impulsor y materia prima necesaria en el día de hoy en que vive la humanidad,
debe ser tratado con mucha delicadeza y no tratar de enajenar esta propiedad del Estado, y el Estado somos todos, de tener necesariamente que disponer del 50% para dirigírselo al sector privado. El sector privado de la electricidad, que ha sido insaciable, uno de los principales devoradores con lo que cuenta el Estado Nacional, son precisamente los empresarios del sector eléctrico. El considerado barril sin fondo de la sociedad dominicana. No ha habido forma de cómo hacerle frente a ese sector y que pueda ser beneficioso definitivamente para la sociedad dominicana. Fíjense lo que le vendieron a uno, de que ya con esto los apagones y la reducción en el costo sería decisivo para la sociedad dominicana. Y ahora sucede que hasta ellos mismos dicen que no, que eso no es así, y la están vendiendo. O sea, son cosas que decepcionan a la población dominicana, de sectores tan sensibles como la electricidad y tan delicados, de que tenga necesariamente el gobierno que supuestamente la hizo, o no sabemos, porque a lo mejor la segunda Punta Catalina no se sabe. La que supuestamente está en funcionamiento, se ha comenzado a hablar de ella 2 años después del momento en que se anunció que estaría funcionando. Hay que ver la segunda entonces. Y esa declaración yo la considero importante porque es hasta el momento el candidato a la presidencia de la República Dominicana que se vislumbra que podría ganar las elecciones. Es una declaración, es una posición, es un criterio, es una idea que yo entiendo que el gobierno debe tomarla en cuenta. Porque ¿qué podría venir después de eso? Una revisión de la negociación que se puedan hacer. ¿Con qué? Con el próximo gobierno. Y como uno está acostumbrado a que todo lo que hace el PLD es maco, es negocios particulares, cuando viene a ver, crean entonces empresas ahí para poner las colaterales y siguen metiendo a las queridas y a los yernos y a los segundos yernos y todo eso. Porque eso es así. El día que aquí se decida investigar estos 20 años del PLD, señores, eso será terrible. Desde el punto de vista del manejo de las informaciones y de las diabluras que esa gente hacen de manera irresponsable y abusadora e ilícita también, porque eso es lo fundamental, lo ilícito. Desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista ético. Pero yo valoro y felicito esa posición de Luis Abinader de expresar lo que entiende en torno a las ventas de Punta Catalina por parte del gobierno en un 50%. Eso debe ser revisado, y más aún en este momento que a este gobierno le quedan 7 meses. Yo creo que esa posición debe ser considerada por el sector del gobierno porque está saliendo del principal candidato a la presidencia de la República que está en este momento. Digo principal por la preferencia electoral que tiene, por el carril en que está para ocupar la posición. Y yo creo que eso debe ser tomado en cuenta. Señores, vamos a continuar con Primera Hora, el matutino por aquí por Teleimpacto.